Silencio, chicas, por favor. Hola, chicos, ¿cómo les va? Espero que todos estén bien. Bueno, esta es una presentación que les debía de una de las clases en las que nos encontrábamos inicialmente. Em, Esta es la que no pudimos hacer por el paro de las mujeres que estuvieron haciendo una protesta enfrente de la universidad y que no permitió que pudiéramos llegar. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Algo importante que vale la pena tener en cuenta cuando hacemos nosotros esos procesos de gestión es el hecho de entender que hay algunas acciones que son admisibles y otras no. Creo que ustedes en muchos casos han vivido situaciones que son inadmisibles, como que a uno le pegue su pareja es algo inadmisible, que la pareja de uno coma feo, pues es admisible, ¿no? Uno puede permitir ese tipo de cosas, pero hay cosas que son inadmisibles y son cosas que uno no puede permitir. En ese orden de ideas, hay muchas cosas que nosotros podemos identificar dentro de nuestros proyectos, pero que todas ellas finalmente terminan convirtiéndose en acciones que son o que requieren de alguna manera una medición concreta para saber si es admisible o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ustedes van a crear una matriz en Excel, esa matriz en Excel que aspiro a que la puedan tener para este próximo jueves. Es una matriz que con base en los fenómenos que ustedes identificaron puedan encontrar cuál es el indicador que mide ese fenómeno. ¿A qué nos referimos? Si ustedes encontraron un fenómeno que está relacionado con los temas relacionados con la transformación del territorio, pues deberían tener un conjunto de indicadores que midieran los metros cuadrados que se están modificando, ¿cierto? Eso es algo importante. Entonces, relevante que miren esto. Permítanme un segundo. Bueno, lo otro es que si ustedes encontraran algo como, por ejemplo, que su fenómeno está relacionado con la inserción de un uso, una transformación, una modificación, pues muy seguramente ustedes deberían tener la cantidad de metros cuadrados modificados. Ustedes podrán encontrar el indicador que mejor se mueva, que mejor se presente. Entonces, ustedes ya terminaron de identificar esos fenómenos, pues es importante que ustedes puedan decir exactamente en cuánto se ha visto ese fenómeno. Y otra cosa, como la precarización de los usos, pues cuántas unidades están en mal uso, ustedes lo pueden mirar con base en las bases catastrales que ya tienen, en las bases de datos, en toda la información, ya pueden ustedes empezar a contar. Ustedes pueden calcular los mismos indicadores que requieren para poder analizar estos aspectos, entonces es importante que lo vayan mirando. Me voy a asegurar de que estemos, sí, efectivamente, grabando. Lo otro importante es que cuando nosotros hemos identificado esos valores, pues nosotros sabemos que esos valores, ustedes dicen, oiga, hay tantos metros cuadrados que están modificados o hay tantas manzanas que están modificadas o hay situaciones que nos permiten entender que hay una modificación especial en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de esa modificación, estamos hablando nosotros entonces de una situación que se convierte en una lógica problematizada. Ese fenómeno se vuelve en un problema o ese fenómeno se vuelve algo especial. Entonces, cuando hay muy poquitos fenómenos, hay muy poquitos equipamientos, cuando hay muy poquita o la situación que se está presentando hace que la cantidad de equipamiento sea muy poquita, pues lo llevamos nosotros a definir un déficit. Pero el déficit de equipamiento solamente lo podemos calcular o definir si nosotros sabemos cuánto debería ser la cantidad de equipamiento esperado en un territorio. Entonces, si hay un equipamiento para 1 millón de personas, es posible que sea muy poquito porque el requerimiento es de 10, de 20. Bueno, un elemento importante es que para poder problematizar o para poder identificar que un fenómeno se vuelve un problema o un fenómeno es una virtud o un fenómeno es una situación a tener en cuenta, pues tenemos que tener unos valores esperados y esos son elementos que dentro de la bibliografía que ustedes han venido trabajando, dentro de esos criterios que establece Boer y los demás autores que ustedes han trabajado, pues les permite comprender un poco cuál podría ser la mejor condición. Cuando ustedes ya han identificado esos problemas, ¿cierto? Esos problemas ustedes los tienen que valorar. ¿Qué significa valorarlos? Valorarlos significa darles el nivel de importancia que ustedes quieren darle. La importancia de estos temas pasan justamente por el hecho de entender
si la cosa es tan grave o no tan grave como para poder decir que tenemos que hacer algo para evitar al máximo el hecho de que eso siga sucediendo, o si hay cosas que nosotros podemos como incentivar a que vayan cambiando poco a poco. Lo que les decía, hay cosas que son como que me golpee, mi pareja me golpee a alguien, eso es inadmisible, que haya violación de los derechos humanos es inadmisible, etcétera, etcétera. Entonces, hay situaciones que son inadmisibles y esas son las que tenemos que cualificar, categorizar. Esa categorización, esa cuantificación, esa identificación de lo que es admisible y lo que no lo es, son elementos importantes que tenemos que vincular dentro de este proceso de identificación. Entonces, ustedes tendrán en su matriz de gestión el fenómeno, la problematización con el indicador que están utilizando para mostrar que ese fenómeno efectivamente existe, identifican la problemática mostrando que ese valor que ustedes tienen no es el que se esperaba. Si ustedes tienen que la cantidad de espacio público que hay en ese territorio equivale a tener 1 metro cuadrado de espacio público por persona, ustedes dicen que es un problema porque se espera tener 6 o 10 o 15 o 25 metros cuadrados de espacio público por persona. Si tienen 10 metros cuadrados de espacio público, pues obviamente ya no tendrían una problematización, sino una situación. Y eso ustedes lo valoran para saber si es algo que es admisible ante los ojos de ciertos niveles de valoración. ¿Cuáles son esos niveles de valoración? Si estuviéramos nosotros en una situación en la cual no hay espacios públicos por ningún lado, no hay situaciones de espacios públicos por ningún lado, pues nosotros decimos que hay muy poquito espacio público, que hay muy poquito espacio público para lo que se requiere en un territorio y entonces si el espacio público es el único lugar donde la gente puede sobrevivir, pues obviamente que es algo inadmisible no tener ese espacio público. Pero si el espacio público que se tiene no es tan importante porque todos son muy ricos y todos pueden vivir yendo a un club a 2 horas de distancia, pues uno dice, bueno, no es tan importante, quiere decir que la cosa no es tan, no es tan inadmisible, es admisible la situación que se está presentando. Entonces ustedes deberán cualificar esos elementos que están vinculados y argumentarlo en si algo es admisible o inadmisible, si algo requiere o no requiere una situación especial de manejo, si de pronto ustedes le pueden dar un manejo diferente, oiga, la gente no tiene tanto espacio público, pero pues bueno, todos es que pueden ir al club. Eso implica que esa situación es admisible y pues la puedo dejar para otro momento. Pero si estamos en una situación en la cual el espacio público es el único elemento por medio del cual la gente puede tener relaciones con con su entorno o puede tener de alguna manera una mejora en la calidad de vida, pues ya sabemos que esa situación es inadmisible. No permitimos que no haya ese espacio público. Y lo calificamos en admisible, inadmisible. Los niveles de admisibilidad o no están relacionados justamente con esto. ¿Será que lo califico como rojo o algo naranja o algo verde? ¿Listo? Y eso se vuelve importante porque a todo lo que es inadmisible, lo que no permitimos que pase, requiere una gestión obligatoria. A lo que puedo yo manejar, le doy elementos como algo, como le doy condiciones como requeridas e importantes, y hay otras cosas que son opcionales. ¿Esto a qué nos lleva? A que los modelos de gestión pues van a ser diferentes. Para todo lo que se vuelve inadmisible u obligatorio intervenir, le damos un manejo de gestión obligatoria. Aquellas cosas que son opcionales, simplemente le damos incentivos para que suceda cuando sea. Piensen ustedes que la persona con la que ustedes duermen ronca, pues que ronque no hace que ustedes lo quieran sacar de sus vidas, pero si esa persona les pega, pues obviamente sí lo quieren parar. Entonces una gestión obligatoria será la de pararlo para que no me vuelva a pegar, pero pues si ronca no es tan importante. Esa discusión pues será muy importante. Entonces, por favor, hagamos esa matriz, organicemos claramente lo que queremos, definamos claramente lo que queremos llevar, fenómeno con el indicador, la referencia a ese indicador, definamos la problemática y luego definamos qué tan importante es esa situación en el marco de su territorio. Ese es un trabajo muy importante. Creo que ustedes tienen los ejemplos de las matrices de gestión que han tenido algunos otros grupos. Por favor, mírenla y entiéndanla desde esa perspectiva. Ahora bien, cuando nosotros muy seguramente hablemos de esa gestión obligatoria, muy seguramente vamos a estar muy metidos en cosas de acceder al suelo, de
gestionar los suelos entre varias personas o de generar incentivos para que sucedan las cosas. Bueno, esos mecanismos de gestión del suelo, de gestión de los inmuebles. Los inmuebles son todas esas cosas que existen allá afuera y que no se mueven. Inmueble no se mueve. Y pues que son los lotes, las casas, los edificios. Esas cosas son inmuebles. Entonces nosotros siempre queremos acceder a los suelos donde están los inmuebles. Los suelos también son un inmueble y esa gestión inmobiliaria se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablemos nosotros de lo que queremos hacer en el territorio, muy seguramente lo que vamos a hacer es gestión inmobiliaria. Veamos unos ejemplos sobre lo que significa la gestión inmobiliaria. La gestión inmobiliaria es un conjunto de acciones que buscan ¿qué? Arrendarlo, venderlo, adecuarlo, posponer sus usos o ampliarlo. Cualquiera de estas discusiones son las que se pueden dar si uno quisiera hacer un proceso de gestión de un inmueble. Un inmueble es todo aquello que nosotros tenemos y que es de alguna manera vinculado a lo que yo quiero generar en él. Si yo quiero arrendarlo, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer? Arreglarlo o amoblarlo en algunos casos, lo puedo arreglar para entregárselo a alguien para que lo use, etcétera, etcétera. Si quiero venderlo, pues obviamente tengo que sanearlo para yo poder hacer la transferencia de dominio, etcétera, etcétera. Entonces esos elementos se vuelven muy importantes. Ahora, ¿qué aspectos se abordan en la gestión de los inmuebles? Pues cuál es el nivel de propiedad, de quién es la propiedad, si es público, si es privado, si es de mucha gente, si es de poca gente, si es de una persona sola, si tiene un negocio, si lo tiene arrendado, etcétera, etcétera. ¿Qué compromisos tiene? Tiene un contrato de arrendamiento en largo plazo, tiene un negocio, le metió muchísima plata para arreglarlo y para poderlo poner en negocios, ¿cierto? ¿Qué oportunidades tiene? Está enfrente de un colegio, está enfrente de una cárcel, está enfrente de un hospital. ¿Qué oportunidades tendría para desarrollarse? ¿Cuáles son los flujos que espera tener el propietario actual del suelo, ¿no? Si él quiere la plata ya, si quisiera participar en un negocio en el largo plazo, si son personas que necesitan ya la plata para irse a vivir a otro lugar y si existe algún tipo de mercado en el cual el inmueble pueda trabajar. ¿Qué se debe identificar? El uso normativo, lo que permite la norma para saber si hay que modificar la norma o no y gestionar esa parte. ¿Qué oportunidades tiene el mercado para darle al territorio? Si de pronto en su entorno hay condiciones económicas o no. Y qué nivel de atractividad tiene dependiendo justamente de las condiciones de mercado. Donde los precios son muy altos, muy seguramente es muy atractivo. Donde los precios son muy bajos, es muy poco atractivo. Hay algunas situaciones en las cuales yo puedo modificar el mercado y tratar de mejorar las condiciones de atractividad de esos suelos. ¿Qué proyecciones tendría que hacer? La rentabilidad que ganan las personas, que tienen las personas por vender el inmueble, cuánto puedo yo pagar, cuáles son los niveles de oportunidad en este momento, si pues obviamente hoy día, donde la gente está trabajando más en la casa, los temas de las oficinas no son tan buenos, y qué nivel de retorno, qué porcentaje de ganancia quisiéramos ganar. Aquí es importante tener en cuenta que la inflación se vuelve un tema importante. Si ustedes tienen una inflación del 10%, pues aspirarían a ganarse al menos el mismo 10% para que su dinero no pierda poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, es un predio que se llama Sosiego, que tiene, según las diferentes fuentes, un valor del metro cuadrado de 854 mil pesos. Eso se encuentra en Mapas Bogotá, se llama así la página. Tiene un impacto por el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, por unos mecanismos de gestión que ellos plantean. Hay una oportunidad de alguna manera de entender que el suelo puede alcanzar el 10% del valor total de las ventas de un producto inmobiliario, pero los precios de referencia son muy altos para poder desarrollar vivienda de interés social. Aquí tenemos algunas modelaciones de lo que podía o no podría, ¿sí? Miren que la ganancia es negativa, quiere decir que los modelos de unos productos inmobiliarios muy específicos como para vivienda se vuelven inviables. Es muy importante que ustedes evalúen si los productos inmobiliarios que quisieran desarrollar vivienda, equipamientos, espacios públicos, bodegas, oficinas o comercio, pues puede o no puede pagar el valor del suelo. El valor del suelo generalmente está como ahí medio definido y uno pues de alguna manera dice, si yo le puedo pagar 100 pesos, pero el valor del suelo es de 200, pues obviamente no puedo desarrollar los proyectos. Ojo con este tema que se vuelve muy importante, importante que lo puedan hacer proyecciones en el futuro.
Aquí tenemos cómo se hacen unos análisis de viabilidad o de balance del mercado. Aquí lo que tenemos es que el predio, que es este puntico, este cuadrito rojo que está acá, tiene unos entornos a 500, 1000 y 2000 metros caminando. Es decir, que una persona se demora más o menos o los mismos 500 metros eh, de alguna manera hasta aquí o hasta acá, ¿cierto? Aquí de pronto hay como unas caídas, de pronto la gente aquí se tiene que mover muchísimo para llegar a estos mismos 500 metros. Entonces es como las distancias funcionales o las distancias directas. Las distancias directas harían unos círculos así, ¿cierto? Pero aquí como son funcionales, como la gente tiene que caminar y pasarse unas cuadras u otras, pues obviamente no pueden llegar al mismo tiempo ni nada de eso. Entonces tenemos tres espacios, 500 metros, 1000 y 2000 metros. Y aquí lo que tenemos es empezar a mirar cuáles son los estratos. Miren que solamente conociendo en el ámbito de los 500 metros, de los 1000 y los 2000, el estrato promedio que más se ve es el del estrato 2 con el 52% a los 2000 metros, 66% a los 1000 y 70% a los 500 metros. Quiere decir entonces que uno pensar en un producto inmobiliario diferente al estrato 2, pues tal vez sería una locura porque la mayoría es de estrato 2. Podríamos pensar en un estrato 3 muy cerquita, pero miren que de pronto los estratos 1 también podrían dar porque hay algunos elementos allí. Aquí tenemos nosotros que hay una concentración importante de viviendas alrededor del predio, que es este punto, y de personas también, pues digamos que está como muy densa, muy denso el tema, entre más rojo, más denso, pero hay más densidad de viviendas que de personas. Miren que los colores más rojos se ven en las viviendas que en las personas. Aquí tenemos cómo se puede acceder a los bienes y servicios. Miren que esta es la cobertura que hay en parques. Entre más verde, más parques hay. Entre más azul, más educación o equipamientos de educación. Entre más rojo, más equipamientos de cultura. Y entre más rojo aquí, más equipamientos de salud. Entonces miren que hay muy poquito espacio público cerca al predio, lo que implicaría que uno debería tratar de compensar esos déficits de alguna manera. Hay equipamientos de educación, entre más lejos se vaya uno, mejor cobertura hay, pero alrededor está muy difícil. Sin embargo, a 500 metros es muy poquito los equipamientos de educación que hay, pero en la medida que uno va caminando hasta 1000 o 2000 metros, pues puede ir llegando. En temas culturales, miren que hay muy poca cobertura, pero está el centro histórico, están otros elementos culturales cercanos, pero alrededor está muy bajo. Y en temas de salud, la cobertura es medianamente buena alrededor, teniendo en cuenta que están estos rojitos a 500 metros. Entonces, no está tan mal esa cobertura en ese sentido. Aquí tenemos nosotros la localización de ciertos equipamientos alrededor. No es que esté tan mal de localización en esos temas. Aquí tenemos la estructura económica, es decir, qué tan cerca está o no de diferentes equipamientos o de estructuras económicas. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de estructuras económicas? Aquí vemos que aquí hay una centralidad, es decir, una localización importante de actividad comercial y de servicios. Aquí hay otra. Y pues bueno, está a 500 o a 1000 metros que puede llegar, pero puede llegar también a 2000 metros, o sea, caminar 2000 metros para poder llegar a estos centros que son centros de empleo. Y aquí tenemos nosotros otras áreas de influencia en materia de actividades económicas. Acá hay una centralidad, aquí está la otra que es Restrepo, aquí está Centro Internacional, aquí está el 20 de julio. Entonces, está un poquito alejada de estas centralidades, pero pues digamos que está dentro de los ámbitos de los 2000 metros de caminar. 2000 metros pues es algo importante, es algo más grande, 2 kilómetros pues obviamente es una cantidad importante de metros cuadrados. Aquí tenemos los aprovechamientos que se dan como para pensar qué es la altura máxima que yo podría tener de un equipamiento para mantener esos perfiles y para mantener justamente lo que cuesta ese valor del suelo. Y aquí tenemos pues las tipologías de uso. Este es el confeti programático de este territorio que nos muestra pues que hay una alta consideración en materia residencial y hay unos altos niveles de localización de dotacionales. Aquí tenemos los índices de ocupación de los suelos. Se ocupan fuertemente los suelos, es decir, que del lote completo casi que la construcción está entre los límites de esos lotes y el índice de construcción es muy bajita, es decir, que la cantidad de pisos que se construyen son muy bajitos. Entonces uno pensaría que hacer un edificio aquí pues no tiene tanto sentido, teniendo en cuenta que el mismo mercado está definiendo que no es lo mejor. Aquí tenemos cómo está el predio frente a su entorno.
cuál es el nivel de ocupación que tiene, tiene muy poquito construido, tiene un índice de construcción muy bajito, nada construido específicamente como bueno, y pues eso nos da de alguna manera como unos criterios básicos para poder identificar cuál podría ser la mejor gestión del suelo que yo pueda desarrollar. Eso de manera general para poder conocer un poquito cómo se pueden mirar este tipo de condiciones en el territorio. Y bueno, esto como para que ustedes tengan un poquito más de información sobre lo que implica, uno, la matriz de riesgos y segundo, cuál podría ser los procesos de gestión de los inmuebles. ¿Listo? Entonces, espero que les vaya muy bien. Queda muy en contacto con todos. Cualquier cosa, ustedes tienen mi teléfono, me escriben cualquier cosa.